Hola, bienvenidos al Codex de Midgar, el canal de los que tomamos la pastilla roja. Soy 1-0 y hoy me toca presentar a mí. DC y Marvel son las dos editoriales más importantes en la historia de la publicación del cómic de superhéroes. De hecho, el término superhero es una marca registrada en Estados Unidos desde 1981. Por ello, Estados Unidos es el lugar más importante para el estudio de los superhéroes, donde surgen los primeros superhéroes en un sentido clásico, sin olvidar las sucursales que tuvieran en otros países, como por ejemplo las británicas. Al igual que cómic, superhéroe también es un concepto complejo. El diccionario de la lengua española define superhéroe como personaje de ficción que tiene poderes extraordinarios. Una afirmación con la que no estamos de acuerdo. En primer lugar, porque no tiene por qué tener poderes extraordinarios, ya que hay superhéroes que no los tienen. Algunos de ellos tan famosos e importantes como Batman o Iron Man. La identidad civil de Iron Man es Tony Stark. Las capacidades de sus armaduras son fruto de su habilidad como experto ingeniero y además es tremendamente inteligente. La identidad civil de Batman es Bruce Wayne, que es un luchador experto y combina sus gadgets con sus habilidades de escapismo y ocultación. Además es tremendamente inteligente y es considerado uno de los mejores detectives que existen. Ambos personajes tienen en común que tienen muchísimo dinero y valiosos contactos. Podríamos decir que su poder extraordinario es su inteligencia superior o aumentada, un clásico entre las habilidades más comunes de los superhéroes, como fuerza aumentada, velocidad aumentada, pero hay quienes no considerarían la inteligencia de estos dos personajes un superpoder, ya que es la que poseen de base como personajes humanos. Así que volvamos a hacer la pregunta: ¿cuál sería entonces el superpoder de personajes como Batman o Iron Man? No tienen, así que deberíamos matizar o cambiar. Tener poderes extraordinarios con capacidad de realizar acciones extraordinarias. La capacidad de realizar acciones extraordinarias sería la característica más asociada al término de superhéroe, ya desde los primeros tiempos, pero hay otras también, como por ejemplo el aspecto o la vestimenta. En los primeros años, todos los superhéroes llevaban un traje que no tenía nada que ver con la ropa ordinaria, y en muchos casos los trajes han sido modificados con el tiempo para tener una cierta funcionalidad, pero en su origen solo se buscaba el componente estético. Por ejemplo, que fueran llamativos, algo muy acertado de cara a ser identificados cada uno a un simple vistazo, y aprovechar bien las combinaciones de colores que permitían las imprentas y así vender más. A veces las editoriales toman la decisión de cambiar cosas o modificarlas para ajustarse a unas determinadas normas, como en el caso del Comic Code Authority. En algunas de sus primeras apariciones, Batman ha llevado pistolas y otras armas de fuego, pero eso fue cambiando, y ese cambio fue lo que le dotó de una de sus características más representativas, que es el rechazo a las armas de fuego. A partir de esos años, Batman ya no usaba armas de fuego salvo por exigencias del guión, exigencias de peso. Eso le confirió a Batman todavía más complejidad de la que ya tenía, y es un buen ejemplo de cómo los grandes cambios generacionales acaban formando parte de la identidad de los superhéroes. Las decisiones de cambio, en la mayor parte de las ocasiones, se toman para vender más. Algunas de esas decisiones son sustituir personajes, añadir otros, que ocurra un giro argumental totalmente inesperado, y muchas veces se cambia el aspecto de los personajes, ya sea por circunstancias indirectas como un cambio de dibujante, o porque la historia lo requiera. Otras veces es la editorial quien propone esos cambios, que es lo más común. Varios de los casos más evidentes son algunos diseños de los trajes de los superhéroes en los años 90. Con muchos brillos, muchos complementos y muchos contrastes entre luces y sombras. Otro ejemplo de cambio de aspecto intencionado fue la línea argumental de Ultimate Marvel a partir del 2000, ya que se apostó por trajes más oscuros y sustituir algunas prendas por otras menos ficticias, dando un resultado que se parece a los trajes cinematográficos de aquella época, como el de Blade o el de los X-Men. El traje de un superhéroe puede ocultar los rasgos de su rostro y hacerle irreconocible, lo que nos lleva a otra característica asociada a los superhéroes, la identidad secreta. Es cierto que muchos no ocultan su identidad, o hay otros que lo hacen de manera muy sutil, como es el caso de Clark Kent en Superman, que lo que hace es que se cambia de peinado, se pone gafas y adopta otra personalidad. Más que identidad secreta, habría que hablar de doble identidad, ya que siguiendo con el ejemplo de Superman,
la identidad secreta de Superman es Clark Kent y la identidad secreta de Clark Kent es Superman. No podemos generalizar sobre cuál es la identidad verdadera, ya que por ejemplo, en el caso de Batman, el disfraz es Bruce Wayne, que es su identidad civil. No le queda más remedio que ocultarse de esa manera durante el día, pero es por la noche, cuando es Batman, cuando desata su verdadera naturaleza. Un ejemplo totalmente contrario es Spider-Man, ya que Peter Parker intenta disfrutar de verdad de su vida civil, y sus acciones como Spider-Man se ven motivadas porque si no las hiciera sentiría una gran culpabilidad. Y por último también hay superhéroes con más de 2 identidades, o 3, o 4. Y hasta aquí el vídeo. Como siempre, somos conscientes de que hay muchas cosas que no hemos nombrado. Si se os ocurren algunas que enriquezcan el vídeo, ponedlo en los comentarios. Muchas gracias por vernos y adiós.